amigos, hoy tenemos de tema los dos bautismos, porque resulta que hay dos bautismos, dice la Biblia, la Sagrada Escritura. Y en las iglesias de la cristiandad en general siempre se nos ha hablado de un bautismo, que es el bautismo de agua, ¿no? Tanto, por ejemplo, en la Iglesia Vaticana Romana, bautismo de agua en los bebés cuando son pequeños, y en las iglesias del resto de iglesias protestantes y de todo tipo, alternativas que no son vaticanas, pues es un bautismo cuando la persona es adulta que se bautisma, o sea, se bautiza por inmersión en agua, ¿no? Pero es que resulta, es el bautismo de agua, que todas las iglesias nos han dicho que sí que está el bautismo, pero que es el de agua, pero la Biblia habla de dos bautismos. Entonces, ¿cuál es el otro bautismo? ¿Y qué es necesario hacer? Hay que hacer ese bautismo. Luego veremos al final cómo se hace, o alguna manera posible que se pueda hacer, ¿no? Realizar. Bueno, en primer lugar, vamos a leer, tenemos que leer algunos versículos brevemente. Tenemos en Lucas 3:16, se refiere a Juan el Bautista, ¿no? Que está Juan el Bautista, porque él estaba bautizando a la gente, y les dice a todos, ¿no? Respondiendo Juan diciendo a todos: yo a la verdad os bautizo en agua, pero viene uno más poderoso que yo, de quien no soy digno de desatar la correa de su calzado. Se refiere a Yeshua, a Cristo. Y él os bautizará en Espíritu Santo y fuego. Y este es el otro bautismo, que lo dice la Biblia, no lo digo yo. Este es el otro bautismo, el bautismo de Espíritu Santo y fuego. El fuego se refiere, es el bautismo en espíritu, sería el otro bautismo. Y el fuego es una ampliación, se refiere a la santificación, al refinamiento, como cuando Yahvé decía que había que refinar como el oro, ¿no?, a las personas santas, ¿no? Entonces es un proceso de refinamiento, de perfección, ¿no? Bueno, entonces vamos a ver unos pasajes brevemente. Por ejemplo, en Hechos, capítulo 8, Hechos capítulo 8, versículos del 14 al 17. Del 14 al 17. Cuando los apóstoles que estaban en Jerusalén oyeron que Samaria había recibido la palabra de Dios, enviaron allá a Pedro y a Juan, los cuales, habiendo venido, oraron por ellos para que recibiesen el Espíritu Santo, porque aún no había descendido sobre ninguno de ellos, sino que solamente habían sido bautizados en el nombre de Yeshua, o sea, en el bautismo de agua. Entonces les imponían las manos y recibían el Espíritu Santo. Aquí vemos ya cómo se va haciendo, hay que imponer las manos. Cuando vio Simón que por la imposición de las manos de los apóstoles, bueno, aquí continúa, ¿no? Muy interesante este pasaje. Tenemos en 1 Corintios 10:2, otro texto interesante, 1 Corintios 10:2. Aquí habla el apóstol Pablo y dice: y todos en Moisés fueron bautizados en la nube y en el mar. Eso se refiere cuando el pueblo hebreo salía de la esclavitud de Egipto y cruzaron el Mar Rojo, porque Yahvé les había abierto el Mar Rojo y hizo un pasadizo para que pasaran, ¿no? Entonces dice, aquí el apóstol Pablo, y todos en Moisés fueron bautizados en la nube y en el mar. El mar se refiere, lo que hemos hablado, de cruzar el Mar Rojo, y en la nube es porque cuando el pueblo hebreo caminaba, iba por el desierto durante mucho tiempo, entonces por el día, para señalizar, había una nube que era una columna de humo a la cabecera de la muchedumbre, ¿no?, de la marcha, y por la noche, para que se viera, había una columna de fuego. Si había que caminar por la noche, pues así se guiaba, ¿no?, el pueblo hebreo.
en su peregrinación cuando iban camino hacia la tierra prometida, ¿no? Así que vemos que ya este concepto de los dos bautismos, bautizados en la nube y en el mar. La nube por el día era de humo, y por la noche de fuego. Todo coincide ya. En aquellos tiempos ya coincidía como coincide el Viejo Testamento con el Nuevo Testamento, ¿eh? Vamos a leer otros breves pasajes más. Hechos 19, 2, 6. Hechos 19. Del 2 al 6. Perdón. Pablo en Éfeso. Aconteció que entre tanto que Apolos estaba en Corinto, Pablo, después de recorrer las regiones superiores, vino a Éfeso. Y hallando a ciertos discípulos les dijo: ¿recibisteis el Espíritu Santo cuando creísteis? Y ellos le dijeron: ni siquiera hemos oído si hay Espíritu Santo. Entonces dijo: ¿en qué pues fuisteis bautizados? Ellos dijeron: en el bautismo de Juan, es decir, en el bautismo de agua. Dijo Pablo: Juan bautizó con bautismo de arrepentimiento, que es el de agua, diciendo al pueblo que creyesen en aquel que vendría después de él, esto es, en Yeshua el Cristo. Cuando oyeron esto, fueron bautizados en el nombre del Señor Yeshua. Y habiéndoles impuesto Pablo las manos, vino sobre ellos el Espíritu Santo, y hablaban en lenguas y profetizaban. Esto nos viene a confirmar el segundo bautismo, que habían sido bautizados en agua aquellas personas, aquellas gentes, y como Pablo les instruye y les dice que les falta el otro bautismo, el bautismo del Espíritu. ¿Y cómo se hacía? Bueno, pues aquí se explica siempre que con una imposición de manos, es un ritual de imposición de manos, oración a Yahvé, y se puede utilizar, en algunas ocasiones aparece, ungir con aceite, ungimiento con aceite sobre la cabeza del bautizado, que representa también el aceite del Espíritu Santo. Entonces ahí tenemos ya cómo se puede aplicar este bautismo del Espíritu. Vamos a ir leyendo brevemente otros pasajes. Hebreos 6, 1 y 2. Hebreos 6, 1 y 2. Por tanto, dejando ya los rudimentos de la doctrina de Cristo, vamos adelante a la perfección, no echando otra vez el fundamento del arrepentimiento de obras muertas, de la fe en Dios, de la doctrina de bautismos, de la imposición de manos, de la resurrección de los muertos y del juicio eterno. Aquí nos habla de que Pablo dice de la doctrina de bautismos, lo dice en plural, de la imposición de manos. Es importante entonces la imposición de manos, no es una cosa de ciertas denominaciones religiosas que puedan ser exageradas o fanáticas, sino que aquí vemos que es bíblico, pero bien hecho, bien encauzado, en fin, no errando, ¿no? En Hechos 6:6, Hechos, en Hechos 6:6 tenemos: a los cuales presentaron ante los apóstoles, quienes orando les impusieron las manos. Aquí hablan de unas personas a los cuales presentaron ante los apóstoles, los cuales orando les impusieron las manos, como hacían bautismo de espíritu, ¿no? Y de fuego. Hay un bautismo que es de espíritu, que es imponiendo las manos. Entonces este es el bautismo que aparece en la Biblia mucho, como podéis ver en muchos pasajes, pero que no existen en las iglesias, en la cristiandad. Así que está incompleto el bautismo en la cristiandad. En Hechos 9:17, Hechos 9:17, fue entonces Ananías, aquí es cuando Pablo llega a Damasco, después de que se había quedado ciego, cuando iba con el caballo, que le derribó Yeshua, ¿no? Fue entonces Ananías, que era un anciano,
y entró en la casa, y poniendo sobre él, sobre Pablo, las manos, dijo: hermano Saulo, el Señor Yeshua, que se te apareció en el camino por donde venías, me ha enviado para que recibas la vista y seas lleno del Espíritu Santo. Aquí vemos como Ananías hace imposición de manos sobre Pablo, como dice él, para que recibas la vista y seas lleno del Espíritu Santo. Otro pasaje, 2 Timoteo 1:6. 2 de Timoteo 1:6, por aquí lo tenemos. Por lo cual te aconsejo que avives el fuego del don de Dios que está en ti por la imposición de mis manos. Otra vez sale a relucir el mismo concepto. Y Juan 3:5, vamos a Juan 3:5, que dice lo siguiente: respondió Yeshua, de cierto te digo, que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. El que no naciere de agua y del Espíritu, porque se habla en la cristiandad, y allí también Juan el Bautista, los discípulos bautizaban en agua, pero aquí Yeshua, el mismo Yeshua lo está diciendo: el que no naciere de agua y del Espíritu. O sea, hay que hacer el otro bautismo, el del Espíritu, no puede entrar en el reino de Dios. Ahora bien, ¿cómo se hace ese bautismo? Pues bueno, ¿cómo se aplica ese bautismo? ¿Cómo se efectúa? Pues tenemos un pasaje también que nos lo explica, Santiago 5, 14 y 15, por ejemplo. Resulta que también puede valer para personas que están enfermas, puede ser el mismo procedimiento. Y aquí dice, es Santiago capítulo 5, 14 y 15. ¿Está alguno enfermo entre vosotros? Llame a los ancianos de la iglesia y oren por él. Está diciendo en plural, a los ancianos, porque antiguamente las iglesias no tenían un pastor, que era ahí el jefe, que era una persona individual que era el jefe de todo. Eso no existía aquí en el Nuevo Testamento, en la iglesia primitiva. Había un consejo de ancianos que era el que regía, que dirigía la iglesia, la comunidad cristiana. ¿Está alguno enfermo entre vosotros? Llame a los ancianos de la iglesia y oren por él, ungiéndole con aceite en el nombre del Señor. Al ungirle con aceite hay también imposición de manos, ¿no? Y la oración de fe salvará al enfermo y el Señor lo levantará, y si hubiere cometido pecados le serán perdonados. Así que ya vemos cómo se puede hacer. ¿Cómo se podría hacer el bautismo de espíritu y fuego? El de agua ya sabemos cómo es, por inmersión. Hay que sumergir a la persona por completo, ¿no? Que es una representación también de la muerte del Señor Yeshua y de la resurrección. Cuando la persona sale del agua, representa la resurrección a una nueva vida, ¿no? Ese es el bautismo de agua. Entonces nos falta el bautismo de Espíritu Santo y de fuego. ¿Cómo se podría hacer en una congregación? Pues bueno, teniendo en cuenta que en el Nuevo Testamento, en la iglesia primitiva, bueno, pues no había un pastor, había un consejo de ancianos. Y que dice, pues, reúna a los ancianos, pues por ejemplo puede haber varios ancianos. Por ejemplo, una persona que se va a bautizar, un creyente, se bautiza en Espíritu, de Santo y en fuego. Pues puede haber varios ancianos. Por ejemplo, el creyente es un ritual, es una... O sea, yo digo, por ejemplo, un ejemplo, ¿no? de cómo podría ser. Una posibilidad, ¿no? El creyente, por ejemplo, se arrodilla y hay, por ejemplo, varios ancianos, 3 ancianos, por ejemplo. Entonces, pueden ungir con aceite en la cabeza, sobre la cabeza, un poco de aceite en la cabeza del creyente, del bautizado, hacen imposición de manos y una oración a Yahvé para que sea bautizado esa persona y que reciba el don del Espíritu, que reciba el Espíritu Santo, y también el bautismo de fuego, que es, es para la perfección de ese creyente en el Espíritu Santo. Y bueno, este es el tema interesante que me ha parecido bien traerlo, y que cada uno piense, en fin, que reflexione sobre este tema, porque es muy importante. Nos han quitado un bautismo en esta cristiandad adulterada que tenemos. Toda la cristiandad no es una cosa de una congregación o de otra, y lo dejo para vuestra reflexión, amigos.
Hasta pronto.